Cuando Tauro aprende a decir adiós, no ocurre de manera rápida ni impulsiva. En el lenguaje simbólico de la astrología, Tauro es la montaña que permanece, el árbol que hunde sus raíces profundamente en la tierra fértil y la constelación que conoce el valor de la permanencia. Gobernado por Venus, guarda en su interior una poderosa necesidad de construir, conservar y proteger aquello que ama. Por eso, cada despedida representa una de las pruebas más importantes de su existencia. Durante mucho tiempo, Tauro contempla el horizonte esperando señales de que lo perdido pueda regresar. No se aferra únicamente por obstinación, se aferra porque cree en la continuidad de los vínculos, en la nobleza de la lealtad y en la fuerza del compromiso. Allí donde otros signos pueden abandonar un proyecto, una amistad o un amor al primer indicio de tormenta, Tauro permanece. Resiste. Espera. Reconstruye. Sin embargo, llega un momento en que los ciclos celestes comienzan a mostrar una verdad imposible de ignorar. Las estaciones cambian. Las flores que una vez perfumaron el jardín se marchitan. Los caminos que parecían eternos terminan bifurcándose. Entonces surge una comprensión profunda: sostener algo que ya cumplió su destino puede convertirse en una carga más pesada que dejarlo partir. El aprendizaje del adiós para Tauro no es una derrota, sino una transformación heroica. Es el instante en que comprende que la verdadera fortaleza no consiste solamente en resistir, sino también en reconocer cuando una batalla ha terminado. Como un antiguo guardián que ha protegido un reino durante años, descubre que algunas puertas deben cerrarse para que otras puedan abrirse. Desde una perspectiva épica, este proceso recuerda a los grandes viajeros de las leyendas. No son los monstruos externos los que representan el desafío definitivo, sino la renuncia a aquello que alguna vez definió su identidad. Tauro enfrenta dragones invisibles, la nostalgia, la costumbre, los recuerdos, los sueños que no llegaron a cumplirse exactamente como fueron imaginados. Cada uno de ellos exige valentía. Cuando finalmente pronuncia su despedida, no lo hace desde la superficialidad. Cada palabra contiene la profundidad de un océano subterráneo. Cada paso hacia adelante está sostenido por una larga reflexión. Por eso, cuando Tauro se marcha de verdad, suele hacerlo con una determinación difícil de revertir. La misma energía que durante años sostuvo la permanencia se convierte ahora en combustible para avanzar. En el firmamento simbólico, este momento puede compararse con una antigua estrella que deja de iluminar una región del cielo para permitir que otra constelación revele su brillo. No desaparece la experiencia acumulada. No desaparece el amor vivido. Nada de lo importante se pierde realmente. Todo se transforma en sabiduría. Entonces ocurre algo extraordinario. El signo que temía al cambio descubre que dentro de sí siempre existió una enorme capacidad de renovación. Bajo la tierra aparentemente inmóvil, las raíces continúan creciendo. Bajo la apariencia de estabilidad, existe una fuerza silenciosa capaz de reinventar paisajes enteros. Aprender a decir adiós permite a Tauro recuperar espacios que habían quedado ocupados por el pasado. La energía vuelve a circular. Los talentos dormidos despiertan. Los sueños postergados reclaman protagonismo. Nuevas oportunidades comienzan a aparecer donde antes solo había melancolía. La despedida deja de ser una pérdida para convertirse en una ceremonia de liberación. Ya no se trata de abandonar lo amado, sino de honrarlo sin quedar encadenado a ello. Tauro comprende que el amor auténtico no siempre significa permanecer, a veces significa agradecer, bendecir el recorrido compartido y continuar avanzando. En ese instante alcanza una de las enseñanzas más elevadas de su camino astrológico. Descubre que la seguridad no proviene de conservar todas las cosas, sino de confiar en su propia capacidad para construir de nuevo. La abundancia no depende de retener el pasado, sino de abrir espacio para el futuro. Así, bajo la mirada eterna de las estrellas, Tauro sigue adelante. No corre. No huye. No olvida. Camina con la serenidad de quien ha atravesado una gran iniciación. Lleva consigo las cicatrices convertidas en experiencia, los recuerdos convertidos en fortaleza y las despedidas convertidas en alas invisibles. Y mientras avanza hacia nuevos horizontes, comprende que cada final aceptado con dignidad contiene la semilla secreta de un nuevo comienzo. Existe un aspecto particularmente profundo en el aprendizaje de Tauro cuando llega el momento de decir adiós, la transformación de su relación con el tiempo.
Mientras otros signos suelen medir los acontecimientos por la intensidad de las emociones o la rapidez de los cambios, Tauro percibe la vida como una larga construcción. Cada experiencia es una piedra colocada cuidadosamente en un edificio interior destinado a perdurar durante años. Por ello, cuando una etapa concluye, no siente únicamente que pierde algo en el presente, siente que una parte de su historia, de sus esfuerzos y de sus expectativas queda suspendida en un territorio que ya no puede habitar. Desde una mirada astrológica, el desafío consiste en comprender que el tiempo no destruye las obras auténticas. Las transforma. Lo que fue vivido con sinceridad permanece como una fuerza invisible que continúa actuando mucho después de que las circunstancias hayan cambiado. El amor entregado, la dedicación invertida y las lecciones aprendidas no desaparecen con una despedida. Se convierten en parte del patrimonio espiritual que acompañará a Tauro en todos los caminos futuros. En esta travesía aparece también una prueba relacionada con la identidad. Tauro suele definirse a través de aquello que cultiva, protege y hace crecer. Cuando una relación, un proyecto o una situación termina, surge inevitablemente una pregunta silenciosa en las profundidades de su alma: ¿quién es cuando ya no ocupa el papel que desempeñó durante tanto tiempo? Es precisamente allí donde comienza una de las mayores epopeyas de su existencia. El guerrero descubre que no es únicamente el castillo que defendía. El agricultor descubre que no es únicamente la cosecha que sembró. El guardián descubre que no es únicamente la puerta que vigilaba. Detrás de cada función existe una esencia mucho más amplia, poderosa y eterna. La astrología enseña que Tauro pertenece al elemento tierra, pero muchas veces se olvida que la tierra también posee una extraordinaria capacidad de regeneración. Después de los inviernos más severos, vuelve a producir vida. Después de las tormentas más violentas, encuentra la manera de reconstruirse. Esta verdad se convierte en una revelación cuando aprende a despedirse. Lo que parecía una pérdida absoluta comienza a revelar significados ocultos. Algunas despedidas enseñan independencia. Otras fortalecen la autoestima. Otras muestran talentos que habían permanecido dormidos durante años. Incluso las experiencias más dolorosas pueden contener semillas de abundancia futura que resultaban invisibles en el momento de la separación. Existe además un fenómeno interior que pocas veces se menciona. Cuando Tauro finalmente acepta un final, libera enormes reservas de energía que permanecían inmovilizadas sosteniendo aquello que ya no podía continuar. Es como si un río que había permanecido represado durante mucho tiempo encontrara de repente una salida hacia el mar. La creatividad aumenta. Los horizontes se amplían. La percepción se vuelve más clara. En términos épicos, es el momento en que el héroe deja atrás las ruinas de una antigua ciudad para descubrir continentes desconocidos. No porque haya olvidado su pasado, sino porque ha comprendido que el destino todavía tiene capítulos por escribir. La aventura no termina con una despedida, muchas veces comienza allí. También emerge una nueva relación con la confianza. Tauro suele depositar gran parte de su seguridad en aquello que considera estable y predecible. Sin embargo, después de atravesar una gran separación, descubre una forma más elevada de fortaleza. Comprende que la verdadera estabilidad no depende exclusivamente de las circunstancias externas, sino de la solidez de su propio espíritu. Esa comprensión cambia profundamente su manera de caminar por el mundo. Ya no necesita aferrarse con la misma intensidad a cada situación para sentirse seguro. Aprende que puede construir, disfrutar, amar y comprometerse sin convertir nada en una prisión emocional. Descubre que la libertad y la lealtad no son fuerzas opuestas, sino complementarias. Las estrellas sugieren entonces una imagen simbólica poderosa. El toro que durante años permaneció contemplando una puerta cerrada finalmente gira la mirada hacia el horizonte. Allí encuentra montañas que aún no ha escalado, territorios que todavía no conoce y tesoros que permanecían ocultos porque toda su atención estaba dirigida hacia el pasado. En ese instante comprende una verdad que solo los grandes viajeros del alma llegan a conocer. Cada adiós aceptado con sabiduría amplía el universo interior. Cada despedida enfrentada con dignidad fortalece el carácter. Cada final abrazado con valentía revela capacidades que permanecían invisibles. Así, Tauro avanza convertido en algo más que un símbolo de permanencia. Se transforma en un símbolo de evolución consciente. Conserva su nobleza, su lealtad y su capacidad de amar profundamente, pero incorpora una nueva virtud, la sabiduría de soltar cuando el ciclo ha concluido.
Y en esa unión entre firmeza y renovación alcanza una de las expresiones más luminosas y poderosas de su destino astrológico. Hay una dimensión aún más profunda en el momento en que Tauro aprende a decir adiós, la reconciliación con aquello que nunca llegó a suceder. Muchas despedidas no se producen únicamente respecto a personas, lugares o situaciones concretas. También implican la renuncia a futuros imaginados, a promesas silenciosas y a paisajes interiores que durante años parecieron destinados a convertirse en realidad. Tauro posee una extraordinaria capacidad para proyectar continuidad. Cuando ama, imagina permanencia. Cuando construye, imagina duración. Cuando sueña, imagina raíces extendiéndose hacia el porvenir. Por ello, algunas de sus despedidas más complejas no están relacionadas con lo que perdió, sino con aquello que esperaba encontrar más adelante. Desde una perspectiva astrológica, este proceso constituye una de las iniciaciones más significativas del alma taurina. El signo del Toro no solo debe aprender a cerrar puertas, debe aprender a despedirse de versiones antiguas de su propio destino. Debe comprender que existen caminos que parecían imprescindibles para su felicidad y que, sin embargo, terminan desapareciendo para dejar espacio a senderos completamente distintos. Durante ese tránsito aparece una sensación semejante a caminar por una fortaleza vacía después de una larga guerra. Los salones siguen allí. Los recuerdos permanecen grabados en cada piedra. Las huellas del pasado continúan visibles. Pero el silencio ocupa ahora el lugar donde antes existía movimiento. Es entonces cuando Tauro descubre que el vacío no siempre es una ausencia. A veces es un espacio sagrado donde una nueva identidad comienza a tomar forma. En las antiguas narraciones épicas, los héroes suelen atravesar vastos desiertos antes de alcanzar los territorios prometidos. Esos desiertos no son castigos. Son lugares de transformación. Del mismo modo, cuando Tauro deja atrás algo que consideraba fundamental, atraviesa una etapa en la que las certezas desaparecen temporalmente. Sin embargo, es precisamente allí donde nace una sabiduría imposible de obtener en tiempos de comodidad. La energía de Venus, su regente, revela entonces un aspecto menos conocido. Más allá del placer, la belleza y el afecto, Venus representa también el valor intrínseco de las cosas. Cuando Tauro aprende a despedirse, comienza a descubrir su propio valor independientemente de aquello que posee, conserva o mantiene cerca. Comprende que su dignidad no depende de lo que permanece a su lado. Su esencia sigue intacta incluso cuando las circunstancias cambian. Esta revelación produce una transformación silenciosa pero inmensa. Durante mucho tiempo, el alma taurina puede haber asociado la seguridad con la permanencia exterior. Sin embargo, después de atravesar grandes finales, empieza a reconocer una fortaleza mucho más profunda. Descubre una estabilidad interior que ninguna pérdida puede destruir. En ese punto surge una nueva relación con el destino. Ya no se trata de proteger obsesivamente cada conquista. Ya no se trata de impedir que todo cambie. Se trata de participar conscientemente en el movimiento de la vida. La tierra sigue siendo tierra, pero comprende que incluso las montañas son esculpidas por el paso de los siglos. Existe además una dimensión espiritual relacionada con la confianza en los ciclos. Tauro suele identificarse con la primavera de la naturaleza, el florecimiento, la fertilidad y la abundancia. Sin embargo, la madurez de este signo llega cuando acepta que la misma naturaleza que produce flores también permite que caigan los frutos maduros, que las hojas se desprendan y que los campos descansen durante el invierno. Las estrellas parecen susurrar entonces una enseñanza ancestral: nada verdaderamente vivo permanece inmóvil para siempre. Todo evoluciona. Todo se transforma. Todo participa de una danza cósmica mucho más vasta de lo que la mente puede abarcar. Cuando Tauro integra esta verdad, deja de interpretar ciertos finales como fracasos. Comienza a verlos como señales de crecimiento. Comprende que algunas experiencias llegaron para acompañar una etapa específica de su evolución y que su partida no invalida la belleza de lo compartido. Al contrario, confirma que el ciclo cumplió su propósito. La consecuencia de esta comprensión es extraordinaria. El miedo al cambio empieza a disminuir. El horizonte deja de parecer una amenaza para convertirse en una invitación. Lo desconocido ya no representa únicamente incertidumbre, también representa posibilidad. Así emerge una versión más sabia y poderosa del signo. Conserva su capacidad de amar profundamente, su lealtad inquebrantable y su compromiso con aquello que considera valioso,
pero incorpora una nueva grandeza, la confianza en que la vida continúa ofreciendo abundancia más allá de cada despedida. Entonces el toro sagrado de la tradición astrológica avanza nuevamente por las llanuras del destino. No lleva consigo la carga de antiguas cadenas. Lleva experiencia. Lleva memoria. Lleva conocimiento. Ha comprendido que algunas puertas se cierran para proteger el pasado y que otras se abren para revelar futuros inimaginables. Y mientras las constelaciones giran lentamente sobre su camino, descubre que cada adiós aceptado con valentía no reduce su mundo. Lo expande. No disminuye su fuerza. La multiplica. No apaga su luz. La vuelve más consciente, más serena y más capaz de iluminar los territorios que aún quedan por conquistar. Existe una fase especialmente significativa en el viaje de Tauro hacia el dominio del arte de despedirse, el momento en que deja de mirar el final como una ruptura y comienza a comprenderlo como una consagración. Esta diferencia es sutil, pero transforma por completo la experiencia interior. Mientras una ruptura parece señalar que algo ha sido arrancado de manera abrupta, una consagración implica reconocer que una etapa ha cumplido plenamente su función dentro del gran tejido del destino. Tauro, por su naturaleza fija, suele experimentar los vínculos, los sueños y los compromisos como si fueran parte de una arquitectura sagrada. Cada promesa se convierte en una piedra. Cada recuerdo en una columna. Cada acto de lealtad en un muro protector. Por ello, cuando llega el momento de cerrar un ciclo, no solo siente que abandona una situación, siente que está atravesando las puertas de un templo construido con años de dedicación. Sin embargo, las antiguas tradiciones simbólicas asociadas a la tierra enseñan que todo templo auténtico posee una cámara interior donde el iniciado debe entrar completamente solo. Allí no sirven las antiguas seguridades ni los logros pasados. Allí únicamente permanece la esencia. Y es precisamente en esa soledad simbólica donde Tauro descubre aspectos desconocidos de sí mismo. Durante mucho tiempo, este signo puede creer que su mayor virtud es la capacidad de conservar. Pero cuando atraviesa despedidas profundas, descubre otra facultad igualmente poderosa, la capacidad de regenerar. Esta fuerza suele permanecer oculta porque no necesita manifestarse mientras todo permanece estable. Solo aparece cuando las circunstancias exigen reconstruir. La imagen épica de esta etapa es la de un reino que ha sido transformado por el paso de las eras. Los antiguos muros ya no tienen la misma función. Los viejos mapas han perdido precisión. Los caminos conocidos ya no conducen a los mismos lugares. Sin embargo, lejos de representar decadencia, esta transformación anuncia el comienzo de una nueva edad. Tauro aprende entonces una lección vinculada al valor de la incertidumbre. Durante gran parte de su recorrido vital, busca terrenos firmes, paisajes previsibles y estructuras sólidas. Pero el universo posee una sabiduría distinta. En ocasiones, la niebla aparece para obligar al viajero a desarrollar sentidos que jamás habría utilizado bajo un cielo completamente despejado. En ese periodo surge una percepción más refinada de la intuición. La mente deja de buscar únicamente pruebas visibles. El corazón comienza a reconocer señales más profundas. La confianza ya no depende exclusivamente de aquello que puede tocarse o poseerse. Aparece una comprensión silenciosa de que existen fuerzas trabajando detrás de los acontecimientos aparentes. Desde una perspectiva astrológica, este despertar constituye una expansión de la conciencia taurina. El signo asociado a la materia empieza a descubrir dimensiones más sutiles de la existencia. Comprende que no toda riqueza puede medirse en términos tangibles. Existen tesoros relacionados con la experiencia, la sabiduría, la madurez emocional y el conocimiento interior que poseen un valor incalculable. A medida que esta comprensión se profundiza, desaparece gradualmente una antigua tendencia, la necesidad de encontrar explicaciones inmediatas para cada final. Tauro empieza a aceptar que algunos acontecimientos revelan su significado años después de haber ocurrido. Lo que parecía una pérdida puede terminar convirtiéndose en una bendición inesperada. Lo que parecía un desvío puede transformarse en el camino principal. Esta confianza en los ritmos invisibles de la vida fortalece enormemente su espíritu. Ya no necesita apresurar respuestas. Ya no necesita comprender cada detalle para seguir avanzando. Aprende a caminar incluso cuando el paisaje aún no muestra claramente su destino final. En las grandes epopeyas, existe siempre un momento en el que el héroe deja de luchar contra el curso de los acontecimientos y comienza a colaborar con él.
No se trata de rendición. Se trata de alineación. La voluntad individual encuentra armonía con una corriente más amplia que impulsa la evolución. Eso mismo ocurre cuando Tauro alcanza una comprensión madura del adiós. La resistencia inicial da paso a una aceptación consciente. La aceptación se convierte en sabiduría. Y la sabiduría termina transformándose en poder interior. Entonces surge una nueva forma de libertad. No la libertad del desapego absoluto ni la indiferencia emocional, sino una libertad profundamente consciente. La capacidad de amar sin poseer. De valorar sin retener. De recordar sin permanecer atrapado en los recuerdos. Esta evolución convierte al signo del Toro en algo mucho más complejo de lo que suele imaginarse. Ya no es solamente el constructor paciente de realidades duraderas. Se convierte también en el custodio de los ciclos naturales de la existencia. Comprende cuándo sembrar, cuándo cuidar, cuándo cosechar y cuándo permitir que la tierra descanse para recibir nuevas semillas. Bajo las constelaciones eternas, esta sabiduría adquiere una dimensión casi legendaria. Tauro descubre que cada despedida afrontada con nobleza añade profundidad a su carácter. Cada ciclo cerrado con dignidad amplía su visión del mundo. Cada final aceptado con serenidad fortalece la conexión con su propio destino. Y así continúa avanzando, no como alguien que ha perdido partes de sí mismo en el camino, sino como alguien que ha integrado cada experiencia en una identidad cada vez más sólida, más sabia y más luminosa. Porque al final de esta travesía comprende que el verdadero legado de las despedidas no es la ausencia que dejan atrás, sino la grandeza interior que ayudan a revelar. Hay un aspecto especialmente trascendente en la evolución de Tauro que suele permanecer oculto hasta que ha atravesado varias despedidas importantes, la comprensión del verdadero significado de la posesión. Durante gran parte de su recorrido vital, este signo establece una relación profunda con todo aquello que considera valioso. No se trata únicamente de bienes materiales, sino también de afectos, ideales, recuerdos, proyectos y compromisos. Todo aquello que merece amor recibe cuidado, protección y permanencia. Sin embargo, el universo parece reservar para Tauro una enseñanza que solo puede adquirirse mediante la experiencia. Llega un momento en que descubre que existe una diferencia fundamental entre valorar algo y creer que le pertenece. Esta revelación marca una frontera entre una etapa de madurez y otra aún más elevada. Desde una perspectiva astrológica, el signo del Toro está vinculado a la construcción de seguridad. Pero conforme avanza por los senderos de la vida, comprende que incluso las más sólidas fortalezas no fueron creadas para encerrar la existencia, sino para servir como refugios temporales dentro de un viaje mucho más extenso. Nada puede ser retenido para siempre. Ni las estaciones, ni los vínculos, ni las circunstancias, ni siquiera las versiones antiguas de uno mismo. Al principio esta realidad puede parecer desafiante para el alma taurina. Sin embargo, con el tiempo se transforma en una fuente inmensa de poder. Porque cuando deja de intentar detener el movimiento natural de la vida, empieza a participar de él con una serenidad desconocida. Es entonces cuando emerge una relación completamente nueva con el destino. Tauro deja de contemplar los finales como enemigos de la estabilidad y comienza a reconocerlos como arquitectos silenciosos de la evolución. Cada despedida revela algo que permanecía oculto. Cada cierre libera una energía que había quedado comprometida con capítulos ya concluidos. Cada transición abre espacios donde nuevas posibilidades pueden manifestarse. En las grandes narraciones épicas existe un momento recurrente: el héroe descubre que el tesoro que buscaba no se encontraba en el lugar al que dirigía sus esfuerzos, sino en la transformación que experimentó durante la búsqueda. Algo semejante ocurre con Tauro. Muchas veces cree que su misión consiste en preservar aquello que ama. Sin embargo, con el paso de los años comprende que su verdadera misión es desarrollar una fortaleza tan profunda que pueda amar plenamente incluso cuando la vida exige cambios. Esta comprensión modifica radicalmente su percepción de las pérdidas. Lo que antes parecía una disminución comienza a revelar otra naturaleza. Algunas despedidas eliminan ilusiones que limitaban el crecimiento. Otras disuelven estructuras que ya habían cumplido su función. Otras permiten descubrir capacidades interiores que jamás habrían despertado en condiciones de absoluta estabilidad. Existe además una transformación relacionada con el coraje. Tradicionalmente, Tauro es asociado con la resistencia. Pero las despedidas le enseñan una forma diferente de valentía.
No la valentía de permanecer inmóvil frente a las dificultades, sino la valentía de avanzar cuando ya no existen garantías absolutas. En ese sentido, cada adiós se convierte en una especie de rito iniciático. El alma abandona un territorio conocido y se adentra en regiones donde las antiguas referencias dejan de servir. Es un viaje comparable al de los navegantes legendarios que abandonaban costas familiares para explorar océanos desconocidos. No sabían exactamente qué encontrarían, pero comprendían que permanecer indefinidamente en el puerto también implicaba una forma de renuncia. Tauro aprende entonces que la confianza no consiste únicamente en creer que todo saldrá según lo planeado. La confianza auténtica consiste en saber que posee la capacidad de afrontar cualquier escenario que el destino coloque ante él. Esta diferencia es enorme. La primera depende de las circunstancias. La segunda nace del desarrollo interior. A medida que esta sabiduría se consolida, surge una nueva relación con la memoria. Los recuerdos dejan de actuar como cadenas y se convierten en fuentes de conocimiento. El pasado ya no reclama permanencia. Ofrece orientación. Lo vivido deja de ser un lugar al que regresar constantemente y pasa a ser una biblioteca interior donde se conservan experiencias valiosas. Desde la óptica simbólica de las estrellas, este cambio representa una auténtica alquimia espiritual. La nostalgia se transforma en gratitud. La resistencia se transforma en comprensión. El apego se transforma en libertad consciente. Y la incertidumbre se transforma en apertura hacia lo desconocido. En las profundidades de este proceso aparece también una percepción renovada de la abundancia. Tauro descubre que la vida no funciona como un recipiente que se vacía cada vez que algo desaparece. Funciona más bien como un vasto jardín cósmico donde cada ciclo de cosecha prepara el terreno para futuras floraciones. Lo que termina deja nutrientes invisibles para lo que vendrá después. Por eso, cuando finalmente domina el arte de decir adiós, ocurre algo extraordinario. Ya no necesita elegir entre la lealtad y el cambio. Comprende que ambas fuerzas pueden coexistir. Puede honrar lo vivido sin quedar detenido en ello. Puede amar profundamente sin exigir eternidad. Puede conservar la esencia de una experiencia sin aferrarse a sus formas externas. Bajo la inmensa bóveda celeste, el toro sagrado continúa entonces su marcha. Las despedidas ya no aparecen como sombras amenazantes en el horizonte. Se convierten en portales. Cada una señala el final de una etapa, pero también el nacimiento de una versión más consciente, más sabia y más poderosa de sí mismo. Y así, paso a paso, descubre que la mayor estabilidad no surge de impedir que la vida cambie, sino de convertirse en una presencia tan sólida interiormente que pueda atravesar cualquier transformación sin perder jamás su esencia. Uno de los aspectos menos explorados del viaje de Tauro al aprender a decir adiós es su relación con el silencio que llega después de los grandes finales. La atención suele concentrarse en el momento de la despedida, en la decisión, en el cierre o en la separación. Sin embargo, para el alma taurina existe una etapa posterior que posee una importancia inmensa, el tiempo en que ya no queda nada por resolver y solo permanece el eco de lo vivido. Ese silencio tiene una naturaleza especial. No es simplemente ausencia de acontecimientos. Es un territorio interior donde las antiguas emociones dejan de ocupar el centro de la conciencia y comienzan a transformarse lentamente en comprensión. Para Tauro, cuya esencia busca continuidad, esta fase puede resultar tan desafiante como la despedida misma. Durante mucho tiempo estuvo acostumbrado a invertir energía en construir, sostener, proteger o esperar. De repente, se encuentra frente a un paisaje donde ninguna de esas acciones parece necesaria. Desde una perspectiva astrológica, este momento representa una auténtica cámara de transformación. Es allí donde el signo de tierra descubre que no toda evolución requiere esfuerzo visible. Algunas de las mutaciones más profundas ocurren en la quietud. Igual que las semillas germinan bajo la superficie antes de mostrar los primeros brotes, el espíritu taurino realiza gran parte de su renovación en regiones invisibles. En las antiguas epopeyas, después de las grandes batallas siempre existía un periodo de calma. Los guerreros regresaban a sus hogares, los estandartes dejaban de ondear sobre los campos de combate y el ruido de las armas era sustituido por el sonido del viento. Sin embargo, era precisamente durante esa aparente tranquilidad cuando los héroes comprendían el verdadero significado de todo lo que habían vivido. Algo semejante ocurre con Tauro. Después de una gran despedida comienza a descubrir enseñanzas que habían permanecido ocultas mientras todavía estaba inmerso en la experiencia.
Lo que antes parecía dolor sin sentido adquiere profundidad. Lo que parecía injusticia revela lecciones inesperadas. Lo que parecía pérdida absoluta comienza a mostrar fragmentos de una sabiduría más amplia. Existe también una transformación relacionada con la percepción de la fuerza. Durante mucho tiempo, Tauro suele asociar la fortaleza con la resistencia. La imagen del toro enfrentando obstáculos forma parte de su simbolismo esencial. Sin embargo, las despedidas le enseñan una dimensión más refinada del poder personal. Descubre que también es fuerte quien acepta la realidad cuando ésta no puede modificarse. Es fuerte quien permite que una etapa concluya sin destruir su nobleza. Es fuerte quien conserva la capacidad de amar incluso después de haber atravesado decepciones. Esta forma de fortaleza es menos visible que la resistencia tradicional, pero muchas veces resulta mucho más difícil de alcanzar. A medida que esta comprensión madura, surge una nueva relación con el futuro. Antes, el porvenir podía aparecer como una extensión natural de los planes ya existentes. Pero después de ciertas despedidas, Tauro comprende que el destino posee una creatividad propia. Hay acontecimientos que jamás habrían sido imaginados desde el pasado. Hay encuentros imposibles de prever. Hay oportunidades que solo aparecen cuando antiguas estructuras dejan espacio libre. Esta revelación amplía enormemente su visión de la vida. El futuro deja de ser una simple continuación de lo conocido. Se convierte en una región llena de potencialidades inesperadas. Y esa apertura modifica profundamente la manera en que observa cada transición. En el simbolismo de las estrellas, existe una imagen que refleja esta evolución. Es la del valle fértil después de la cosecha. A primera vista parece vacío. Los frutos ya no están. El movimiento ha disminuido. El paisaje parece haber perdido parte de su abundancia. Pero bajo la superficie ocurre algo extraordinario. La Tierra está preparándose para un nuevo ciclo. Tauro aprende entonces que algunos periodos aparentemente vacíos son en realidad etapas de preparación. La vida no siempre avanza mediante manifestaciones espectaculares. En ocasiones progresa a través de procesos silenciosos que fortalecen raíces invisibles. También aparece una comprensión más profunda acerca de la confianza en sí mismo. No la confianza basada en las certezas externas, sino aquella que surge después de haber atravesado cambios significativos y descubrir que la propia esencia permanece intacta. Cada despedida superada confirma una verdad importante: la identidad auténtica es más resistente que las circunstancias. Esta certeza transforma la relación con la incertidumbre. El miedo comienza a ceder espacio a la curiosidad. La preocupación deja lugar a una expectativa serena. Lo desconocido ya no es percibido únicamente como una amenaza, sino también como un campo de posibilidades aún inexploradas. Entonces el signo del toro alcanza una comprensión que pocas veces aparece al comienzo de su camino. Descubre que la vida no le estaba enseñando solamente a perder. Le estaba enseñando a expandirse. Cada despedida eliminó límites invisibles. Cada final derribó una frontera interior. Cada cierre amplió su capacidad de comprender la complejidad del destino humano. Así, mientras las constelaciones continúan su eterno movimiento sobre el firmamento, Tauro avanza con una sabiduría diferente a la que poseía cuando inició el viaje. Ya no necesita aferrarse a cada capítulo para honrarlo. Ya no necesita detener el tiempo para valorar lo vivido. Ha comprendido que la verdadera riqueza consiste en llevar dentro de sí la esencia de cada experiencia y seguir caminando. Y en esa marcha serena, firme y consciente, descubre que los adioses más difíciles no fueron el final de su historia. Fueron los umbrales que lo condujeron hacia una versión más profunda, más libre y más poderosa de su propio destino. Existe una enseñanza especialmente profunda que emerge cuando Tauro ha recorrido gran parte del camino de las despedidas y comienza a observar su historia desde una perspectiva más elevada. No se trata ya de aprender a soltar personas, situaciones o sueños concretos. Se trata de comprender que cada adiós ha estado moldeando una versión más auténtica de su propia alma. Al principio del viaje, Tauro suele creer que la madurez consiste en construir una vida donde todo permanezca estable. La permanencia parece una recompensa natural para quien ha demostrado paciencia, esfuerzo y lealtad. Sin embargo, conforme los años avanzan, descubre que la vida posee una lógica más compleja y misteriosa. La estabilidad verdadera no nace de la ausencia de cambios, sino de la capacidad de conservar la propia esencia mientras los cambios ocurren.
Esta revelación transforma profundamente su relación con el destino. Ya no observa los acontecimientos únicamente desde la perspectiva de lo que gana o pierde. Comienza a contemplarlos desde la perspectiva de aquello en lo que se está convirtiendo. Y esa diferencia altera por completo la interpretación de las despedidas. Desde una mirada astrológica, Tauro representa la fuerza creadora de la naturaleza cuando se expresa a través de la paciencia. Es la energía que permite que un bosque crezca lentamente durante décadas. Es la persistencia de la montaña que permanece firme frente a las tormentas. Pero incluso los bosques cambian y las montañas son transformadas por el paso de los siglos. La naturaleza jamás permanece inmóvil. Evoluciona conservando su esencia. Cuando Tauro integra esta verdad, comienza a percibir que su propia existencia sigue el mismo principio. No necesita convertirse en alguien diferente para avanzar. Necesita permitir que aspectos dormidos de sí mismo emerjan a la superficie. Muchas despedidas cumplen precisamente esa función. Obligan al alma a descubrir recursos que permanecían ocultos. Capacidades de adaptación. Niveles más profundos de confianza. Formas nuevas de comprender el amor, la abundancia y el propósito. En las grandes epopeyas, llega siempre un momento en que el héroe comprende que los obstáculos encontrados en el camino no fueron simples impedimentos. Fueron maestros disfrazados. Cada desafío desarrolló una virtud. Cada pérdida reveló una fortaleza. Cada incertidumbre amplió la visión del mundo. Tauro alcanza una comprensión semejante cuando observa retrospectivamente las despedidas que marcaron su vida. Descubre que algunas de ellas lo alejaron de senderos limitados. Otras fortalecieron su carácter. Otras le enseñaron el valor de la independencia emocional. Otras despertaron talentos que jamás habrían aparecido en circunstancias más cómodas. Existe además una transformación relacionada con la percepción del control. Al comienzo, el signo del Toro suele sentirse más seguro cuando puede prever los acontecimientos y consolidar estructuras duraderas. Sin embargo, las despedidas le enseñan gradualmente que el control absoluto es una ilusión. Ningún ser humano puede detener el movimiento de las estaciones ni alterar completamente el flujo de los ciclos vitales. Lejos de debilitarlo, esta comprensión lo libera. La energía que antes era utilizada para resistirse a ciertos cambios comienza a dirigirse hacia la construcción de nuevas posibilidades. La atención deja de concentrarse en lo que se ha marchado y empieza a orientarse hacia lo que están haciendo. En términos simbólicos, es como si el guardián de una antigua fortaleza abandonara finalmente las murallas para descubrir que existe un continente entero más allá de ellas. Durante años creyó que proteger aquel lugar era su misión principal. Luego comprende que la vida todavía tiene innumerables horizontes preparados para él. Esta expansión interior también modifica la forma en que Tauro comprende el amor. Aprende que amar no significa impedir que todo cambie. Tampoco significa aferrarse indefinidamente a aquello que ya completó su ciclo. Amar puede significar agradecer. Puede significar respetar los caminos distintos que toman las personas y las circunstancias. Puede significar honrar la huella que algo dejó sin exigir que permanezca eternamente igual. Tal comprensión otorga una enorme serenidad. Ya no existe la necesidad constante de luchar contra el tiempo. El pasado ocupa su lugar legítimo como fuente de experiencia. El presente recupera su importancia como espacio de acción consciente. Y el futuro vuelve a presentarse como una promesa abierta en lugar de una amenaza incierta. Desde la perspectiva de las estrellas, esta etapa representa una auténtica coronación espiritual. Tauro ya no es solamente el constructor de realidades estables. Se convierte en el sabio que comprende los ritmos de la existencia. Conoce el valor de las raíces, pero también el significado del crecimiento. Entiende la importancia de conservar, pero también la necesidad de renovar. Entonces surge una fortaleza distinta a todas las anteriores. No depende de circunstancias favorables. No depende de la permanencia de personas o situaciones concretas. Nace de una certeza interior inquebrantable, la confianza en la propia capacidad para seguir avanzando sin perder la esencia. Y así, mientras las constelaciones continúan describiendo sus ciclos eternos sobre el cielo, Tauro avanza con una dignidad renovada. Cada despedida ha dejado una enseñanza. Cada final ha añadido profundidad a su carácter. Cada transformación ha ampliado su conciencia.
Lo que en otro tiempo parecía una sucesión de pérdidas se revela finalmente como una larga iniciación. Una travesía destinada a mostrarle que la verdadera riqueza no consiste en retener cada capítulo de la historia, sino en convertirse en alguien capaz de atravesar todos los capítulos conservando intacta la nobleza de su espíritu. Allí reside una de las expresiones más elevadas, heroicas y luminosas de la evolución taurina.